Ahora comienza una etapa de mi vida que, en retrospectiva, parece una película de ciencia ficción mezclada con una pesadilla muy real. Recién llegado a aquel zoológico de Valencia, España, me preocupaba más aprender los nombres de los monos y donde guardaban la comida de los leones que desentrañar conspiraciones interespecies. No sabía que mi móvil, mi fiel compañero, sería la puerta de entrada a un mundo que jamás imaginé que existía, un mundo de sufrimiento silencioso y conspiraciones. Impactantes urdidas por seres que siempre hemos considerado inferiores. Aquella primera alerta, la inesperada notificación que me añadía a un grupo de mensajería llamado 100 maneras de fastidiar a un humano. Fue una broma de mal gusto, algo que hacían los veteranos para asustar a los novatos. Hola a todos. Antes de continuar con el video, suscríbase al canal si aún no lo han hecho. Nos ayuda mucho en nuestro trabajo. Deja tu like para que sepa que estás disfrutando este tipo de contenido. Cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad están viendo este video. Me encantaría saber desde dónde lo ven. Al principio, confieso que me reí. Imaginé los comentarios sarcásticos del resto del personal, las bromas privadas sobre los visitantes más molestos. Incluso pensé en algunas sugerencias tontas para unirme a la diversión e intentar encajar. Pero la extrañeza empezó a apoderarse de mí cuando los mensajes se volvieron demasiado específicos. Quejas sobre la calidad del agua, la falta de comida fresca, el ruido constante de los altavoces, detalles que solo quienes vivían la rutina diaria del zoológico podían conocer. Fue entonces cuando una punzada de duda empezó a asaltarme. Un escalofrío me recorrió la espalda al leer y releer esas frases cargadas de un resentimiento que parecía palpable, casi físico. Y la extraña confirmación llegó con un hombre en rey. León se quejaba de la picazón de la sarna y pedía, en cartas digitales, más carne cruda. Mi corazón se aceleró, miré a mí, alrededor, a los recintos, a los barrotes, a los animales que me observaban, con sus ojos misteriosos. ¿Era posible? La idea parecía tan absurda, tan sacada de una novela de fantasía barata, que mi cerebro se negaba a procesarla. Pero la persistencia de los mensajes, la inteligencia tras las quejas, la forma en que parecían coordinar pequeños accidentes en sus espacios, todo apuntaba a una verdad aterradora. No eran solo animales, eran seres conscientes, prisioneros y sufriendo en silencio. Ese grupo de mensajes no era una broma, era un grito de socorro codificado. Una reunión secreta de mentes atrapadas en cuerpos salvajes, planeando algo que me heló el alma en un motín. Y el objetivo éramos nosotros, los humanos. El miedo se apoderó de mí como un nudo en la garganta, pero pronto se mezcló con una oleada de profunda indignación. Miré a la jirafa solitaria, al mono aburrido columpiándose en su pequeña jaula, la mirada apagada del jaguar hambriento. De repente, la rutina del zoológico, que antes me había parecido un trabajo normal, se reveló como un escenario de crueldad silenciosa. Aquellos animales, con sus vidas truncadas y su sufrimiento ignorado, tenían todos los motivos para odiar a sus captores. Ese grupo de mensajes, por aterrador que fuera el plan final, era también la prueba de una inteligencia que había sido pasada por alto, de una capacidad de comunicación que los humanos habíamos negado sistemáticamente. Y allí, en ese momento de conmoción y revelación, una semilla de empatía comenzó a brotar en mi pecho, una necesidad urgente de comprender, de ayudar, de prevenir la tragedia que se avecinaba en ese macabro grupo. Mi primera reacción, tras el pánico inicial, fue actuar. Necesitaba confirmación, necesitaba una prueba que no fuera solo texto en una pantalla brillante. Recordé un mensaje específico de un chimpancé anciano llamado Nico, que se quejaba amargamente de la monotonía de las manzanas magulladas que recibía a diario, soñando con el sabor de un melocotón fresco y jugoso. Al día siguiente, paré en una pequeña frutería antes de ir a trabajar, con el corazón latiéndome con fuerza. El simple acto de comprar melocotones me parecía una conspiración. Al llegar al zoológico a las afueras de Valencia, con el sol español ya calentando el hormigón, me acerqué al recinto de Nico con una mezcla de miedo y esperanza. Me sentí como una idiota, una loca por tomarme en serio lo que aún podía ser una broma elaborada, pero la imagen de su mirada triste, que veía a diario, me impulsó hacia adelante. Al acercarme a la valla, extendí la mano con el melocotón. Nico, que normalmente ignoraba a los empleados con profundo desprecio,
Se detuvo, miró la fruta, luego me miró directamente a los ojos, y la inteligencia que vi en ese momento fue inconfundible. Cortante, no la agarró de inmediato. En cambio, hizo algo que me heló la sangre. Ann levantó un dedo y dibujó un pequeño círculo en el aire, un gesto que había visto descrito en el chat, como señal de gracias o aprobación. Fue un movimiento sutil, casi imperceptible para quienes no sabían qué buscar, pero para mí fue como un trueno. En ese instante, la barrera entre lo real y lo imposible se derrumbó por completo. Ann no estaba loco. Ese chat fue real. Ese sufrimiento fue real. Y también lo fue su plan. Fue en ese momento de revelación que una voz a mis espaldas me sobresaltó. Parece que le caes bien. Suele devolver las manzanas. Me giré bruscamente y me encontré cara a cara con Leo, el veterinario. Veterinario era una figura enigmática en el zoológico, siempre silencioso, con una mirada que parecía cargar con el peso del mundo. Lo había visto atendiendo a los animales con una dedicación casi reverencial, pero rara vez hablaba con nadie. Ahora, estaba allí, observándome con una curiosidad que me incomodaba. Intenté disimular mi nerviosismo con una leve sonrisa, murmurando algo sobre querer darle un premio diferente, pero sus ojos no me soltaban. Parecían escudriñar mi alma, como si supiera exactamente lo que acababa de descubrir, como si el melocotón en mi mano fuera una confesión abierta. Mi instinto gritaba que corriera, que lo negara todo, pero otra parte de mí anhelaba desesperadamente un aliado. Leo se acercó un poco más, bajando la voz hasta convertirla en un susurro apenas audible por encima de los sonidos distantes de los demás animales. «Cuidado con lo que les das de comer», dijo, y me dio un vuelco el corazón. Ayer, Leon King se quejaba en el chat de que la carne no tenía suficiente sangre y planeaba una huelga de hambre. Esas palabras, esa referencia directa al nombre de usuario y a una conversación privada, fueron mi salvación y mi sentencia de muerte. Todo a la vez. Lo miré, probablemente con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa y el alivio. No estaba sola. Ese hombre misterioso, el veterinario silencioso, también estaba viendo el chat. Él lo sabía. La abrumadora soledad que me consumía dio paso a un atisbo de esperanza, pero también a una nueva capa de miedo. Si él lo sabía, ¿quién más lo sabría? ¿Y en quién podíamos confiar realmente en ese lugar? La cabeza me daba vueltas. Allí estaba él, el hombre al que apenas conocía, confirmando la locura más improbable de mi vida con una facilidad aterradora. Hizo un sutil gesto con la cabeza, indicándonos que lo siguiéramos a una zona más privada. Caminamos en silencio por los pasillos de servicio, lejos de las miradas de los visitantes y el resto del personal. Cada paso parecía reflejar mi ansiedad. Sentía los hombros tensos, la respiración entrecortada, como si en cualquier momento alguien pudiera saltar de una sombra y acusarnos de traición. Llegamos a su pequeño despacho, un espacio estrecho que olía a antiséptico y a tristeza animal. Cerró la puerta con llave, y solo entonces pude respirar hondo, liberando el aire que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Las preguntas bullían en mi interior, un torrente caótico de dudas y miedos que ni siquiera sabía por dónde empezar a expresar. No esperó a que le preguntara. Empezó a hablar en voz baja y urgente, como si hubiera ensayado el discurso 1000 veces. Me habló de los implantes, un proyecto de neurotecnología que prometía revolucionar la comunicación entre especies. Lo habían contratado para la fase inicial, creyendo que era para el bienestar animal, para comprender mejor sus necesidades. Pero enseguida se dio cuenta de la verdad. Los inversores no querían entender, querían controlar. El proyecto fue declarado públicamente un fracaso, pero continuó en secreto, convirtiendo a esos seres vivos en conejillos de indias desechables. Las condiciones deplorables, el hambre, el abandono, nada de eso fue accidental. Era una forma de quebrarles el ánimo, de mantenerlos sometidos mientras se recopilaban y analizaban sus datos cerebrales con fines que ni siquiera él comprendía del todo. Me mostró archivos en su ordenador, gráficos y videos que documentaban la crueldad de una forma fría y científica que me revolvió el estómago. A mitad de su explicación, la puerta de la oficina se abrió de golpe, haciéndonos dar un respingo. Era Rick,
uno de los cuidadores más veteranos, un hombre corpulento con una mirada vacía y cruel que siempre me daba escalofríos. Era conocido por su brutalidad disfrazada de disciplina y los animales se estremecían visiblemente cada vez que se acercaba. Entró con la excusa endeble de buscar una jeringa, pero sus ojillos calculadores se dirigieron de mí a Leo, luego a la pantalla del ordenador, que Leo logró cerrar justo a tiempo. Una mueca de desprecio se formó en sus labios. No dijo nada acusatorio, pero su presencia era una amenaza palpable. Una nube de violencia que llenó la pequeña habitación. Sentí un miedo primario, el tipo de miedo que te dice que estás en presencia de un depredador. Era más que un empleado brutal. Presentí, con una certeza escalofriante, que era uno de sus guardianes. Un perro guardián de esta conspiración. En cuanto Rick se fue, dando un portazo con una fuerza innecesaria, Leo se pasó las manos por el pelo, perdiendo la compostura por fin. «Es uno de ellos», susurró, confirmando mis peores temores. «Está aquí para asegurarse de que nadie se entere y de que los animales no causen ningún problema serio». Fue entonces cuando me contó lo más aterrador, la verdadera razón de su urgencia y desesperación. Los inversores se impacientaban con los fallos del sistema, la creciente conciencia y el comportamiento rebelde de los animales. Habían programado un reinicio total de los implantes, un pulso electromagnético masivo que lo borraría todo. En el mejor de los casos, les borrarían la mente, su inteligencia y sus recuerdos se desvanecerían, convirtiéndolos de nuevo en animales normales. En el peor, el shock neurológico les freiría el cerebro, matándolos al instante. Y la fecha límite para este exterminio silencioso era la gran fiesta de Navidad, a solo unas semanas de distancia. Su motín no era solo venganza, era un intento desesperado de supervivencia. La noticia del reinicio me cayó como una losa de hormigón. De repente, el motín que planeaban los animales ya no parecía una amenaza, sino la única respuesta lógica a su condena a muerte. Sentí una profunda náusea, una mezcla de rabia e impotencia que me mareó. Todas esas vidas, todas esas mentes únicas y conscientes, iban a ser borradas con solo pulsar un botón, como un archivo dañado en un ordenador. Miré a Leo, la desesperación grabada en su rostro, y vi mi propio reflejo. Éramos dos, solo dos, contra una conspiración de gente rica y sin escrúpulos. La magnitud del problema era monstruosa, paralizante. Por un momento, lo único en lo que pude pensar fue en huir, dejar atrás ese maldito lugar y olvidarlo todo. Pero entonces, la imagen de Nico dibujando el círculo en el aire regresó a mí, y supe que no podía. El peso de esas vidas ahora recaía sobre nuestros hombros, y llevarlo era la única opción. Pasamos las siguientes horas encerrados en la oficina de Leo, revisando sus archivos, intentando encontrar una salida. Acudir a la policía era impensable. ¿Quién nos creería? Dos cuidadores de zoológico afirmando que los animales hablaban por una aplicación de mensajería y que se tramaba una conspiración nefasta. Nos hospitalizarían antes de terminar la primera frase. Los inversores, como señaló Leo, eran sin duda influyentes, capaces de sofocar cualquier escándalo. Nuestra única arma era la verdad, pero necesitábamos lanzarla en el momento y lugar adecuados. Entonces surgió la idea, perversa y aterradora en su simplicidad. Usaríamos el Festival de Navidad en su contra. El evento que planeaban usar como tapadera para su crimen sería nuestro escenario. Lo expondríamos todo, delante de cientos de visitantes, delante de la prensa. Era una apuesta arriesgada, un plan suicida que nos dejó en silencio, ante la enormidad de lo que contemplábamos. Para que el plan funcionara, necesitábamos más que suerte. Necesitábamos aliados. Y nuestros únicos aliados posibles estaban al otro lado de los barrotes, desconfiados y planeando su propia y sangrienta rebelión. Leo explicó que nuestro primer paso debía ser ganarnos su confianza, demostrar que no éramos como los demás. Teníamos que convencerlos de que abandonaran su plan de ataque y colaboraran con nosotros en un caos controlado y no letal. La tarea recayó en mí. Con manos temblorosas, abrí el grupo de mensajes, el espacio que solo había espiado con miedo en el corazón, me latía con fuerza en la garganta, mientras escribía el mensaje más importante de mi vida. Me presenté, no como un cuidador, sino simplemente como un amigo. Dije que conocía el plan de reinicio y que quería ayudar. Pulsé enviar
y sentí que el mundo se detenía. El silencio digital que siguió fue el más fuerte que jamás había escuchado. La respuesta tardó una eternidad. Cada minuto de silencio era una tortura. La creciente certeza de que había cometido un error fatal, de que los había asustado o peor aún, de que Rick, de alguna manera, estaba monitoreando el chat y ya lo sabía todo. Leo se paseaba por la pequeña oficina, tan nervioso como yo. Por fin, una notificación, luego otra y otra. Los mensajes inundaban la pantalla. Una oleada de desconfianza y rabia. ¿Una amiga humana? No existe tal cosa, es una trampa. Quiere que nos rindamos para que la masacren más fácilmente. Se me encogió el corazón. Era inútil. Pero entonces, un mensaje del Rey León impuso. Silencio An fue breve y directo, dirigido a mí. Las palabras son viento. Los humanos mienten. Demuéstranos con acciones que eres diferente. ¿Demuéstralo? No era una aceptación, ni mucho menos. Era un desafío a un ultimátum, pero también era una puerta entreabierta, una pequeña rendija de luz en la oscuridad. Teníamos una oportunidad. El reto del Rey León resonó en mi mente toda la noche. Demuéstralo. ¿Cómo se demuestra la buena fe a un grupo de animales traumatizados y desconfiados? Leo y yo sabíamos que tenía que ser rápido, visible y algo que atacara directamente su opresión diaria. La respuesta, irónicamente, vino del propio Rick. Controlaba el sistema de agua en los recintos de los grandes felinos con cruel tacañería, liberando solo lo mínimo indispensable, dejándolos a menudo con charcos de agua sucia y tibia bajo el intenso sol valenciano. El Rey León se quejaba constantemente en el chat, de la sed, el calor, la humillación. A partir de ahí, nuestro plan se formó. Les daríamos agua, sabotearíamos el control de Rick e inundaríamos sus recintos con agua fresca y limpia durante la noche. Fue un acto pequeño, pero simbólico. Fue una respuesta directa a una petición, un acto de desafío que él percibiría de inmediato. Esa noche, el zoológico se convirtió en un laberinto de sombras y miedo. Cada susurro del viento sonaba como los pasos de Rick acercándose. Mientras observaba el pasillo desierto, con el corazón latiéndome con fuerza, Leo usó sus credenciales veterinarias para acceder a la pequeña sala de control de los sistemas de soporte vital. La luz del monitor iluminó su rostro tenso. Para mí, esa pantalla, con sus diagramas y botones digitales, parecía el panel de control de una nave espacial. El miedo era casi paralizante. ¿Y si nos atrapaban? ¿Y si el sistema activaba una alarma? Pero Leo, con pulso firme, navegó por los menús y desactivó los protocolos de racionamiento de Rick, abriendo las compuertas. Oímos un zumbido lejano, el suave sonido del agua que empezaba a fluir libremente. Duró solo unos minutos, pero se sintió como una eternidad. Salimos sintiéndonos como ladrones, como conspiradores, pero también con la primera chispa de poder que jamás había sentido. A la mañana siguiente, la tensión era palpable. Leo y yo fingimos estar haciendo nuestras rondas, pero teníamos la vista fija en el recinto de los leones. Como era de esperar, Rick fue el primero en darse cuenta. Lo vimos detenerse, contemplando los charcos de agua, limpia y abundante, con el rostro desencajado en una máscara de furia confusa. Deambulaba por el recinto, comprobando las bombas, murmurando para sí mismo, incapaz de comprender cómo había sucedido sin un solo fallo. Era nuestra pequeña y dulce victoria. Pero la verdadera recompensa vino del Rey León. Estaba tumbado cerca de uno de los charcos, sin beber, simplemente contemplando el agua. Entonces, lentamente, levantó la cabeza y nos miró a través de los árboles. No había gratitud en su mirada, no como la entendemos los humanos. Había reconocimiento. Un momento después, mi teléfono vibró en el bolsillo. Un nuevo mensaje en el chat. Del Rey León, 5 palabras que me hicieron estremecer. El agua está buena hoy. Nuestra evidencia fue aceptada, pero tuvo un costo inmediato. Rick podría no haber tenido pruebas, pero su sospecha, antes generalizada, ahora tenía un objetivo. Él lo sabía. Su mirada se volvió más intensa, más amenazante. Empezó a aparecer en los lugares más
inesperados, observándome trabajar, en silencio, con una sonrisa burlona que me heló la sangre. Mi rutina diaria se convirtió en un ejercicio de paranoia, sintiendo constantemente sus ojos en mi espalda. Sin embargo, en lugar de intimidarnos, su búsqueda solo fortaleció nuestra determinación. Y lo más importante, cambió la dinámica de la charla. La hostilidad abierta dio paso a una curiosidad cautelosa. Otros animales comenzaron a hablar, no con quejas, sino con sugerencias, con información. La cebra mencionó un punto ciego en las cámaras de seguridad. El orangután describió las rutinas para la entrega de mercancías. Nuestro pequeño acto de sabotaje no solo nos ganó su confianza, les dio esperanza, y con esperanza comenzaron a organizarse. Nuestra pequeña victoria con el agua abrió las compuertas, tanto literal como figurativamente. El chat, antes un muro de lamentaciones y vagos planes de venganza, se convirtió en el cuartel general de una resistencia improbable. Lo que siguió fueron semanas de increíble tensión, una guerra fría librada entre bastidores en el zoológico de Valencia. Leo y yo dedicamos cada momento libre a planificar, coordinar y traducir la información que nos daban los animales en acciones concretas. La cebra Free, Stripes, nos avisó del punto ciego de la cámara cerca del almacén de alimentos, lo que nos permitió desviar cajas de fruta y verdura fresca que luego distribuí discretamente. Durante mis rondas, eran detalles insignificantes, una zanahoria extra. Para los conejos, un mango jugoso para los monos, pero para ellos, eran señales de que nuestra promesa era real. Eran gestos que nos unían, tejiendo una red de confianza hilo a hilo. Nuestro objetivo principal, sin embargo, era más complejo. Necesitábamos pruebas irrefutables de los implantes y la conspiración del reinicio. Los propios animales nos guiaron. La orangután sabia, una hembra de Borneo con una mirada que parecía contener la sabiduría de generaciones, comenzó a comunicarse. Mediante gestos específicos, mientras yo limpiaba su recinto, señaló un conducto de ventilación en su hábitat interior. Un lugar que, según confirmó Leo más tarde, conducía directamente a una sala de servidores abandonada que no figuraba en los planos oficiales del zoológico. Fue una revelación impactante. El centro neurálgico de toda la operación estaba oculto a plena vista, protegido por la indiferencia y la creencia de que era solo un animal. Su inteligencia, su capacidad de observación y deducción superaban a las de muchos humanos que conocía, y lo estaba arriesgando todo para guiarnos hacia la verdad. A medida que nuestra alianza se fortalecía, la amenaza de Rick se volvió cada vez más personal y peligrosa. Ya no se conformaba con observar desde lejos. Empezó a sabotear mi trabajo, a esconder mis herramientas y a acusarme de errores que no había cometido delante de nuestro jefe. Cada día era una batalla de nervios, intentando mantener la calma mientras me acorralaba. Su presencia física era una intimidación constante. Sentía su odio, su frustración por no poder demostrar lo que sospechaba. Una tarde me acorraló cerca de las jaulas vacías, con la cara a centímetros de la mía y la voz como un siseo bajo y venenoso. Dijo que los recién llegados que no conocían su lugar no solían durar mucho allí. No era una amenaza directa, pero el mensaje era claro. Sabía que era capaz de cualquier cosa. Y el miedo se convirtió en un compañero constante, pero la responsabilidad que sentía por los animales era mayor. La presión de Rick, sin embargo, tuvo un efecto inesperado. Obligó a los animales a intervenir de maneras que jamás habría imaginado. Empezaron a protegerme. Cuando Rick se acercaba a mí cerca del recinto de los monos, lanzaban un grito ensordecedor, lanzándole restos de comida hasta que retrocedía furioso. En otra ocasión, cuando me siguió al serpentario, la pitón gigante, que normalmente no se movía, empezó a golpear el cristal con la cola con una fuerza aterradora, justo detrás de su cabeza, obligándolo a retroceder instintivamente. No eran ataques, eran advertencias, eran muestras de lealtad. Usaban sus propias molestias humanaus no para vengarse, sino para proteger a un aliado. En ese momento, me di cuenta de que nuestra relación había trascendido la de salvador y víctima. Éramos un equipo, una familia disfuncional interespecie que luchaba por la supervivencia. Y eso me dio la fuerza para seguir adelante. La información de la orangután sabio sobre el conducto de ventilación era nuestra mejor y quizás única oportunidad de conseguir las pruebas
que necesitábamos. Esperábamos una noche tormentosa, cuando el sonido de los truenos y la fuerte lluvia, golpeando los tejados del zoológico, ahogaría cualquier ruido que pudiéramos hacer. Entrar en su recinto después del cierre fue una de las cosas más aterradoras que he hecho en mi vida. La oscuridad era casi total, rota solo por la tenue luz de la linterna de mi celular. La orangután nos esperaba en silencio. Observó cómo Leo, con herramientas que había escondido, desatornillaba la rejilla del conducto. No emitió ningún sonido, solo nos miró con una confianza solemne que me rompió el corazón. Le estábamos pidiendo que confiara en nosotros, dos miembros de la especie que la había aprisionado y torturado. Meterse en ese conducto oscuro y polvoriento era como entrar en la guarida de un lobo, sin saber qué encontraríamos al otro lado. El pozo nos condujo a una habitación, polvorienta y olvidada, llena de torres de servidores que zumbaban suavemente, con sus luces parpadeando en la oscuridad como ojos vigilantes. Era el cerebro de la operación. Leo, con su experiencia técnica, conectó su portátil a una de las terminales y empezó a trabajar frenéticamente. Yo montaba guardia junto a la puerta, con el cuerpo tenso con cada crujido del antiguo edificio. En la pantalla de Leo vi el horror en formato digital en archivos de video de cirugías crueles, registros de datos vitales de animales durante momentos de dolor y miedo, y lo más importante, el archivo de comandos para el reinicio masivo, programado para la noche del Festival de Navidad. Todo estaba allí. Encontramos el arma homicida antes de que la dispararan. Leo empezó a copiarlo todo a un disco duro externo. Cada segundo parecía una hora. Cada porcentaje de la barra de transferencia aumentaba nuestra ansiedad a niveles insoportables. Mientras esperábamos a que copiaran los archivos, en ese espacio confinado y peligroso, algo cambió entre Leo y yo. El miedo y la adrenalina nos despojaron de todas nuestras defensas. Sentados en el frío suelo, a la luz de los monitores, hablamos en susurros sobre nuestras vidas, sobre cómo habíamos terminado allí. Vi en él no solo a un valiente veterinario, sino a un hombre atormentado por la culpa, que se sentía cómplice por haber participado en el inicio del proyecto. Y le confesé mis propios sentimientos de inutilidad ante todo esto, lo perdido que me sentía en el mundo, y cómo, paradójicamente, esa terrible situación me había dado un propósito por primera vez en mi vida. En medio del peligro, encontramos un momento de conexión humana pura y genuina. Su mano encontró la mía en la oscuridad. Un simple gesto que me dio más fuerza que cualquier plan o estrategia. No solo luchábamos por la misma causa, encontrábamos refugio el uno en el otro. Con las pruebas guardadas en el disco duro, nuestro plan para el festival navideño se consolidó. Ya no se trataba solo de exponer la verdad, sino de hacerlo de forma que se garantizara la seguridad de los animales y del público. El disturbio original, lo que los animales habían planeado, habría sido una masacre. Nuestro plan, ahora apoyado por ellos, sería lo que Lion King denominó en el chat el gran espectáculo. La idea era usar las habilidades únicas de los animales para crear un caos controlado y no letal. Los monos apagarían las luces en ciertas zonas, las aves crearían distracciones ruidosas, y los animales más grandes realizarían impresionantes, pero inofensivas, demostraciones de fuerza para guiar al público a la plaza principal. Allí, en el punto álgido del caos, tomaríamos el control del sistema de sonido del festival y las pantallas gigantes, y transmitiríamos las pruebas para que todos las vieran. Era un plan complejo y peligroso, pero era nuestra única oportunidad de dar voz a quienes no podían hablar. El día del Festival de Navidad llegó como una sentencia. El zoológico estaba irreconocible, cubierto de una capa de alegría forzada, con luces destellantes, música festiva a todo volumen por los altavoces y el olor a algodón de azúcar mezclándose con el aroma familiar de los animales. Para los visitantes, familias risueñas y niños emocionados, era un paraíso invernal. Para mí, era un escenario macabro. Cada sonrisa inocente una punzada de culpa y ansiedad. Mi propia sonrisa era como una máscara de yeso, ocultando el pánico que me revolvía el estómago. Leo y yo intercambiamos miradas por encima de las cabezas de la multitud, miradas que contenían todo el miedo, toda la esperanza y todo el peso de nuestro secreto. El contraste entre la celebración que nos rodeaba y la aterradora
cuenta atrás que solo nosotros podíamos oír, era una forma de tortura psicológica, dejándome a punto de gritar la verdad en ese mismo instante. Hice una última ronda, con el pretexto oficial de comprobar que todos los animales estuvieran a salvo de la conmoción. Pero mi verdadera misión era diferente. Era un último contacto visual, una confirmación silenciosa con mis aliados. Pasé junto al recinto del rey león, que yacía inmóvil, pero sus ojos dorados me seguían con feroz intensidad y asintió apenas perceptiblemente. La orangután sabio posó la mano sobre el cristal al acercarme. Su mirada profunda lo decía todo. En el gran aviario, un tucán en particular, nuestro vigía aéreo, emitió un graznido corto y agudo, la señal acordada de que todos estaban listos. La conversación en mi teléfono permaneció en silencio, tal como habíamos acordado. La ausencia de mensajes fue, paradójicamente, la comunicación más clara de todas en estábamos unidos. Listos. La confianza que esas almas prisioneras depositaron en nosotros fue a la vez un honor y una carga abrumadora. Al caer la noche y brillar con más intensidad las luces del festival, la presencia de Rick se volvió más amenazante. No estaba haciendo su trabajo habitual. Patrullaba con determinación, con la mirada, escudriñando a la multitud, deteniéndose en los puntos técnicos y los paneles de control. Lo vi cerca de la cabina principal de sonido e imagen, desde donde se controlarían las pantallas gigantes de la plaza. Estaba tenso, hablando por radio, claramente en alerta máxima. Como si sus instintos depredadores le dijeran que algo andaba mal, se me heló la sangre. Nuestro plan dependía de acceder a esa cabina. No era solo un obstáculo, era el guardián supremo de su secreto, situado justo donde más le temíamos a nuestra tarea, ya casi imposible. Acababa de adquirir un nuevo y violento nivel de dificultad. Llegó el momento en que el director del zoológico, un hombre pomposo y despistado, subió al escenario principal para dar su discurso de bienvenida. Esa fue nuestra señal. Escondido en un pequeño armario de limpieza con vistas a la plaza, Leo pulsó un botón en su ordenador. Al otro lado del parque, toda una sección de luces navideñas parpadeó 3 veces y luego se apagó. Nadie entre la multitud pareció darse cuenta, pero para nosotros fue el pistoletazo de salida. Casi de inmediato, oímos un ruido metálico proveniente de la zona de primates. Los monos, con precisión sincronizada, habían abierto las tapas de una serie de cajas de servicio. Un sonido lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de 2 guardias de seguridad, que se alejaron de la plaza principal. Simultáneamente, el constante piar de los pájaros en el aviario cesó, creando un silencio repentino inquietante. El primer movimiento en nuestro tablero de ajedrez estaba hecho. El espectáculo estaba a punto de comenzar. El silencio de los pájaros fue el preludio. De repente, como dirigido por un maestro invisible, una oleada de sonido recorrió el zoológico. Los lobos comenzaron a aullar al unísono, un sonido largo y melancólico que atravesó el aire nocturno, haciendo que la música navideña pareciera trivial y ridícula. De los primates surgió una sinfonía de gritos y llamadas, y del aviario, una explosión de graznidos y silbidos agudos, una cacofonía ensordecedora y perfectamente orquestada. La alegría del público se convirtió en confusión, luego en nerviosismo. La gente miraba a su alrededor, los niños se aferraban a sus padres, y el director en el escenario tartamudeaba, olvidando su discurso de bienvenida. No era un sonido de agresión, sino de presencia. Era el sonido de la naturaleza salvaje reclamando su espacio, recordando a todos que este lugar no era un parque de atracciones, sino una prisión. Y yo, en medio de todo, sentí un orgullo abrumador por esa rebelión sónica. A medida que el caos se intensificaba y el equipo de seguridad corría en todas direcciones, se abrió nuestra ventana de oportunidad. Ahora, susurró León, salimos de nuestro escondite y nos sumergimos entre la multitud. Mi uniforme de cuidador y la bata de veterinario de Leo eran nuestra capa de invisibilidad, lo que nos permitía movernos con autoridad en medio del pánico creciente. Cada paso hacia la cabina de control era un ejercicio de voluntad, obligándome a parecer tranquilo y profesional, incluso cuando mi corazón amenazaba con estallar. Vi los rostros asustados, oí los murmullos de preocupación, pero mi atención estaba fija en un solo punto:
la puerta de esa pequeña habitación que tenía el poder de cambiarlo todo. Llegar a esa puerta, a solo unos metros del escenario principal, fue como cruzar un campo de batalla, y el aire se sintió electrizado por nuestra audacia aun cuando llegamos. Rick salía de la cabina, gritando órdenes por la radio, con la cara roja de rabia. Nos vio, nuestras miradas se cruzaron y por un instante el mundo pareció detenerse. Ya no había disfraz. En un movimiento imprudente, impulsado por la adrenalina, Leo lo apartó y corrió hacia la cabina. Instintivamente me interpuse en el camino de Rick, bloqueando la puerta. Me agarró del brazo con una fuerza que me dejó sin aliento. El dolor me recorrió el hombro. Su rostro estaba deformado por él. Odio. No pensé simplemente reaccioné. Con todas mis fuerzas, le di una patada en la espinilla y usé mi cuerpo para desequilibrarlo. Fue suficiente. Se tambaleó hacia atrás, sorprendido por mi resistencia, y en ese instante, mi vida pareció transcurrir a cámara lenta. Leo me agarró la otra mano y me jaló hacia la cabina con una fuerza increíble. Le cerró la puerta en las narices a Rick, que se recuperaba, y giró la cerradura. Estábamos dentro. Estábamos a salvo. Rick empezó a golpear la puerta y el cristal insonorizado, con el rostro deformado por la rabia a centímetros del mío. Sus gritos eran inaudibles, pero su odio era claro como el agua. Lo ignoré. Miré dentro de la cabina. Leo ya estaba en el panel de control, conectando el disco duro a un puerto USB, jadeando. Con el brazo palpitante, miré fijamente la pared de monitores, imágenes de la multitud confundida, los animales continuando su espectáculo y el director saliendo del escenario aparecieron en un instante. Lo habíamos, logrado. Teníamos el control, el poder estaba en nuestras manos. Con un último clic, Leo inició el programa. En todas las pantallas gigantes de la plaza, el logo sonriente del zoológico fue reemplazado por la imagen fría y granulada de una cámara de seguridad. Mostraba a la orangután sabia sedada sobre una mesa de metal, mientras hombres con batas blancas le afeitaban el pelo detrás de las orejas. El sonido que salía por los altavoces ya no era música, sino la voz tranquila y firme de Leo, usando el micrófono que el director había abandonado. Buenas noches. Opere, lo que están viendo no es parte del espectáculo navideño, dijo, y su voz resonó por la plaza. Esta es la verdad sobre lo que sucede en este lugar cuando se cierran las puertas. El sonido de Ricky golpeando la puerta continuó, un golpe desesperado contra la revelación que se desplegaba, pero ya nadie prestaba atención. Toda la atención estaba fija en la horrible verdad proyectada en vívidos colores. La reacción de la multitud fue instantánea y visceral. El murmullo confuso se convirtió en un grito colectivo de conmoción. Vi cómo los rostros de la gente cambiaban en los monitores, la incredulidad daba paso al horror y luego a una ira creciente. Las madres abrazaban a sus hijos, cubriéndose los ojos, mientras otras alzaban sus teléfonos, no para grabar las luces navideñas, sino para documentar el crimen. El ambiente festivo se desintegró en segundos, como si el video hubiera absorbido todo el oxígeno de la plaza. La ilusión que el zoológico había vendido, la de un hogar feliz para los animales, se hizo añicos brutal y públicamente. En ese momento, al ver a cientos de desconocidos compartir nuestra indignación, sentí una oleada de validación. No estábamos locos. Y ahora, todo el mundo lo sabía. A medida que se seguían mostrando las pruebas, los planes para el reinicio, los correos electrónicos de los inversores que hablaban de los animales como simples activos defectuosos, se desató el caos en la administración del zoológico. En los monitores de seguridad, vimos al director intentando dar órdenes, pálido de pánico, antes de darse la vuelta e intentar huir, solo para encontrarse con una multitud de visitantes furiosos que le bloqueaban el paso. De repente, los golpes en la puerta cesaron. Miré por la ventana y vi que Rick se había ido. No intentaba derribar la puerta, había huido. En el momento en que se reveló la conspiración, su lealtad a sus jefes se desvaneció y decidió salvarse. El perro guardián había abandonado su puesto. La estructura de poder que nos había aterrorizado se desmoronaba ante nuestros ojos. El video terminó, dejando en pantalla la imagen final y condenatoria del archivo de reinicio, con fecha y hora. Leo apagó el micrófono. Un nuevo silencio se apoderó de la plaza. No era un silencio de miedo ni confusión, sino un silencio denso,
lleno de repulsión y una sombría comprensión. Las sirenas de la policía comenzaron a aullar a lo lejos, cada vez más cerca, un sonido que ahora representaba justicia en lugar de amenaza. Los animales, como si supieran que su trabajo había terminado, también se habían callado. El gran espectáculo había terminado. Dentro de la cabina, el aire era tenue. Miré a Leo con el rostro surcado de sudor y agotamiento, y él me miró. No necesitábamos decir nada. Una pequeña sonrisa cansada se dibujó en sus labios, y le devolví la sonrisa a Anne. Lo habíamos logrado. Contra todo pronóstico, habíamos ganado. Cuando por fin se abrió la puerta de la cabina, no fue a Rick a quien vimos, sino a dos policías serios. Con expresiones que mezclaban confusión y cautela, las luces rojas y azules de sus coches iluminaron la plaza con un resplandor caótico e intermitente. Por un instante, el miedo regresó. Habíamos infringido tantas leyes que acabaríamos en la cárcel con nuestros esfuerzos en vano, pero Leo, con una calma que nunca dejaré de admirar, dio un paso al frente, sosteniendo el disco duro como una bandera blanca, empezó a explicar, con voz firme, toda la historia, desde los implantes hasta la amenaza de un reinicio. Me quedé allí, en silencio, sintiendo como el peso de semanas de adrenalina y miedo empezaba a disiparse, dando paso a un agotamiento profundo y abrumador. Nos entregamos al proceso, inseguros de nuestro destino, pero con la certeza inquebrantable de que habíamos hecho lo correcto. Las semanas siguientes fueron un torbellino de titulares de periódicos y reportajes televisivos. El zoológico de Valencia cerró sus puertas al público y un equipo de investigación federal se hizo cargo de las instalaciones. La anterior dirección fue despedida y se enfrentó a una avalancha de cargos penales, desde fraude hasta crueldad animal. Los nombres de los inversores quedaron expuestos y sus empresas sufrieron pérdidas cuantiosas. Fue extraño ver la historia que vivimos contada por desconocidos en televisión. Pero el cambio más importante no estaba en las noticias. Estaba dentro del zoológico, bajo el cuidado de un nuevo equipo de especialistas, del cual Leo era un miembro clave. Los animales comenzaron a cambiar. El letargo dio paso a la curiosidad. El miedo en sus ojos fue reemplazado poco a poco por algo parecido a la paz. Ver al rey león tomando el sol sin la tensión constante en sus hombros fue una victoria mayor que cualquier titular. Nuestra revelación forzó una conversación global inesperada. ¿Qué hacer con un grupo de animales cuya conciencia había sido despertada artificialmente y ahora podía ser desactivada sin matarlos ni reducirlos a una sombra de lo que fueron? Expertos en ética, científicos y activistas de todo el mundo debatieron el asunto. La conclusión fue histórica. Su conciencia era ahora una realidad y estaría protegida. El zoológico no reabriría como atracción turística. En cambio, se transformaría en un santuario. Un centro de investigación pionero dedicado a estudiar y facilitar una nueva forma de cooperación interespecies. Y en medio de esta transformación, recibí una oferta de trabajo, ya no para limpiar jaulas, sino para actuar como una especie de embajador o traductor, un puente entre humanos y animales. Mi conocimiento único de su comunicación se había convertido en un recurso invaluable. El propósito que había encontrado en la desesperación se había convertido en mi profesión. Nuestra vida encontró un nuevo ritmo, una normalidad que jamás creí posible. Leo y yo, unidos por esa dura experiencia, nos convertimos en compañeros en toda la extensión de la palabra, trabajando codo con codo para construir ese nuevo mundo dentro de los muros del santuario. Nuestra relación, forjada en el miedo y la adrenalina, floreció en paz y un propósito compartido. Y el foro 100 maneras de molestar a un humano sigue activo, pero su contenido ha cambiado radicalmente. Las amargas quejas dieron paso a peticiones. El orangután sabio quiere más rompecabezas. Estos son demasiado fáciles y observaciones humorísticas. Justo la otra mañana, me desperté con una notificación. Era de El Rey León. El mensaje decía: ¿puede alguien decirle al veterinario cantante que no intente alcanzar las notas altas? Está asustando a las gacelas. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Ese era el sonido de nuestra nueva paz. A veces me siento en el banco frente al nuevo hábitat de Nico, el mismo chimpancé, al que una vez le ofrecí un melocotón con gran pesar. Su espacio ahora es vasto, lleno de árboles y estructuras para trepar, un mundo aparte de su
pequeña jaula anterior. A veces se acerca al cristal, no para preguntar, sino simplemente para sentarse conmigo, en silencio, cada uno en su lado del mundo, pero compartiendo el mismo sol. En esos momentos de tranquilidad, pienso en la niña asustada que llegó a este lugar, tan preocupada por no cometer errores, simplemente por sobrevivir. Nunca imaginó que su vida estaba a punto de dar un vuelco por un conjunto de mensajes y por la conciencia oculta tras unos ojos que le habían enseñado a ver como inferiores. Esa niña murió, en cierto modo, para que yo pudiera nacer. A menudo pienso en aquella noche del festival de Navidad, recuerdo el crujido de mis huesos bajo el agarre de Rick, el terror puro y animal que sentí cuando me acorraló, la visión de su rostro distorsionado por el odio. Durante mucho tiempo, ese recuerdo me provocó un escalofrío de miedo, pero ahora lo veo de otra manera. Ese momento de dolor y pánico no fue mi punto de quiebre. Fue mi punto de ignición, fue el instante en que mi miedo se convirtió en furia, mi necesidad de protegerme se vio eclipsada por la necesidad de proteger a los demás. Fue allí, luchando torpe y desesperadamente contra un hombre que podría haberme aplastado, que descubrí una fuerza que no sabía que poseía, no fuerza física, sino fuerza de convicción, la absoluta certeza de que luchaba por lo correcto y que esto me hacía más fuerte de lo que él jamás sería. Mi fuerza, ahora me doy cuenta, no era solo mía, era un don, un regalo que me brindaron la confianza de decenas de seres que no tenían a nadie más. Se construyó sobre la valentía de Leo, quien arriesgó su carrera y su seguridad por lo que creía. Se alimentó de la inteligencia del orangután sabio, el liderazgo del rey león y la lealtad de los simios que me protegieron. Me dieron un propósito cuando yo no lo tenía, y yo ayudé a darles la libertad que merecían. Descubrí que el empoderamiento no es algo que se encuentra solo en el vacío, es una red que tejemos con otros. Una fuerza colectiva, nacida de la empatía, el respeto mutuo y el coraje de luchar por quienes no pueden hacerlo solos. Nos salvamos mutuamente de maneras que el mundo exterior nunca comprenderá del todo. Hoy, cuando veo a Leo caminando hacia mí con esa sonrisa cansada y genuina, la misma que me regaló en la cabina de control después de que todo terminara, siento una profunda gratitud. Contemplo este santuario, esta paz que se ganó con tanto riesgo, y comprendo la verdad más importante de mí. Vida. Ese momento, la noche del festival, cuando todo parecía perdido, cuando el miedo era tan grande que amenazaba con consumirme, no fue el fin de mi mundo. Fue el principio, fue el nacimiento ruidoso, caótico y aterrador de la mujer que soy hoy. Fue la prueba de que, a veces, nuestro mundo debe ser completamente destruido para que finalmente podamos construir un lugar al que realmente pertenezcamos. Y yo, por fin, encontré el mío.